Hola coleguita, ¿cómo estás? Espero que muy bien y con ganas de aprender, porque en este podcast te voy a hablar del agua, esa sustancia tan simple y a la vez tan imprescindible para todos los seres vivos. El agua, fíjate, es el resultado de la combinación de solamente dos elementos químicos, el hidrógeno y el oxígeno. De hecho, cada molécula de agua se forma cuando se unen solamente dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Resulta cuanto menos curioso pensar que aunque estos dos elementos químicos a temperatura ambiente son gaseosos, cuando se unen dan lugar a una sustancia que pasa a tener estado líquido. Cuanto menos, ya te digo, curioso. Se trata de una sustancia súper importante para todos los seres vivos, ya que a día de hoy es la única sustancia que conocemos que es imprescindible para la vida. Ni tan siquiera el oxígeno es tan importante, ya que de hecho hay seres vivos que no necesitan oxígeno para sobrevivir. Sin embargo, la vida tal y como la conocemos a día de hoy necesita sí o sí la presencia e incluso la participación del agua. De hecho, es una sustancia tan importante para la vida que todos los científicos están de acuerdo en la idea de que la vida se originó en los mares y en los océanos primitivos. Al tratarse de una sustancia tan importante, pues resulta interesante que conozcamos algunas de sus propiedades. Te voy a ir presentando poco a poco las más relevantes, las más destacadas. Debes tener en cuenta que muchas de estas propiedades van a tener un impacto brutal en todos los seres vivos del planeta, incluidos en nosotros mismos, los seres humanos. Por ejemplo, dentro de las propiedades básicas del agua destaca eso que ya te habrán contado un montón de veces, de que el agua es incolora, inodora e insípida, es decir, que no tiene ni color, ni olor, ni sabor. Sin embargo, estas tres propiedades son muy complicadas de comprobar, ya que solamente se van a cumplir en el caso de que estemos hablando de agua pura. Y ya te adelanto que a día de hoy es prácticamente imposible que encontremos agua pura en nuestro planeta. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el agua cada vez que se encuentra con casi cualquier sustancia termina disolviéndola, porque el agua es un disolvente excelente. ¿Eso qué significa? Pues que rápidamente el agua se va a mezclar con otras sustancias y por eso es tan complicado encontrarla en estado puro. Y de ahí que sea súper complicado también comprobar propiedades como las que te acabo de decir, que el agua es incolora, inodora e insípida, aunque créeme, lo es. Por otro lado, como ya sabes, el agua es una sustancia que a temperatura ambiente se presenta en estado líquido y por lo tanto se comporta como tal. ¿Qué significa esto? Todos los líquidos y todos los gases se definen como fluidos y por lo tanto pueden fluir, evidente, ¿no? Pero ¿qué significa eso de fluir? Pues que básicamente tienen la capacidad de moverse, de desplazarse, de cambiar de forma, ¿vale? De irse de un sitio a otro. Esta capacidad les va a permitir al agua actuar como un medio de transporte magnífico para los seres vivos cuando necesitamos mover cualquier sustancia de un sitio a otro del cuerpo. Por ejemplo, cuando nuestro cuerpo necesita sacar fuera algún producto de desecho, pues lo que hace es que lleva la sangre hasta los riñones. Y los riñones actúan como un filtro. Limpian la sangre. Todos los productos de desecho que le quitamos a la sangre, toda esa basurilla, pues la vamos a mezclar con agua para formar la orina, que como es un fluido y puede fluir, pues se va a mover por diferentes tubos dentro de nuestro cuerpo hasta que terminamos echándola fuera del cuerpo cada vez que vamos al servicio. Bueno, pues incluso la propia sangre, que está hecha básicamente de agua, también se comporta como un fluido, lo que le va a permitir mover sustancias como por ejemplo el oxígeno, los nutrientes o incluso los propios productos de desecho de los que hemos hablado antes, de un sitio a otro del cuerpo cada vez que nos haga falta. Sin embargo, el hecho de que a temperatura ambiente el agua sea líquida no significa ni mucho menos que no pueda cambiar de estado. Como cualquier otra sustancia, cuando se aumenta o se disminuye su temperatura lo suficiente, va a poder cambiar de estado. De hecho, para aumentar o disminuir su temperatura, evidentemente, lo único que vamos a tener que hacer es darle o quitarle energía, es decir, calentarla o enfriarla. Te presento a continuación los cambios de estado que puede sufrir el agua. Por ejemplo, mediante la fusión, el agua sólida, es decir, el hielo, va a pasar a estar en estado líquido. En la vaporización, el agua líquida va a pasar a estado gaseoso. En la condensación, el agua en forma de vapor va a pasar a estado líquido. Y por su parte, mediante la solidificación, el agua líquida se convierte en agua sólida. Nos quedan por ver dos cambios de estado algo raros, algo extraños, aunque en determinadas condiciones se pueden producir. Uno de ellos es la sublimación, en el que el agua sólida va a pasar a estado gaseoso directamente sin pasar por estado líquido. Y por último, en la sublimación inversa se va a dar el cambio contrario, es decir, el agua en estado gaseoso va a pasar a estado sólido sin pasar por estado líquido. La fusión, la vaporización y la sublimación se consiguen dándole energía al agua, es decir, calentándola.
Por su parte, la solidificación, la condensación y la sublimación inversa se consiguen enfriándola. Cualquier cambio de estado se va a producir a una temperatura determinada, que va a depender de la sustancia que esté sufriendo ese cambio de estado. En relación con este tema, las temperaturas más importantes son aquellas en las que se producen los procesos de fusión y de vaporización. Esas temperaturas concretas reciben el nombre de punto de fusión y punto de ebullición respectivamente. Como te he dicho antes, estas temperaturas son específicas para cada sustancia, es decir, el punto de fusión y el punto de ebullición de una sustancia no va a coincidir con el punto de fusión y el punto de ebullición de otra sustancia diferente. En el caso concreto del agua, el punto de fusión se produce a los 0 grados centígrados, mientras que el punto de ebullición se produce a los 100 grados centígrados. Nos vamos ahora con otra propiedad súper importante del agua, como es la densidad. Aunque en este caso lo realmente interesante no es la densidad en sí, sino cómo se comporta la densidad del agua, ya que lo hace de una manera exclusiva. Te explico. A diferencia del resto de sustancias, en el caso del agua, cuando la vamos enfriando, llega a un punto en el que la densidad, en lugar de aumentar, empieza a disminuir. Este comportamiento tan especial se produce a partir de los 4 grados centígrados, de manera que si el agua se enfría por debajo de esos 4 grados centígrados, su densidad, en lugar de seguir aumentando como ocurre en el resto de sustancias, empieza a disminuir. ¿Esto qué significa o qué impacto tiene? Muy sencillo. En todas las sustancias, a medida que nosotros provocamos un proceso de enfriamiento, la densidad de esa sustancia va a ir aumentando. Sin embargo, en el caso del agua, este comportamiento es así solo hasta los 4 grados centígrados. A medida que nosotros seguimos enfriando el agua, cuando ese agua alcanza una temperatura inferior a los 4 grados, es decir, cuando ese agua está, por ejemplo, a 3 grados, a 2 grados o a 1 grado, su densidad, en lugar de seguir aumentando como lo hacen todas las demás sustancias, en el caso del agua tiene un comportamiento contrario. Es decir, el agua, cuando tiene una temperatura por debajo de 4 grados centígrados, tiene una densidad cada vez menor. ¿Qué consecuencia tiene eso? Muy sencillo. A medida que el agua sigue enfriándose y llega a los 0 grados y se congela, el hielo que se forma pues es menos denso que el agua líquida. Es decir, conclusión, el hielo flota sobre el agua líquida. Y esto es algo que tiene un impacto brutal en los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, gracias a este comportamiento tan especial, cuando un lago o un pantano se empieza a congelar, la primera capa de hielo que se forma se va a quedar flotando encima del resto del agua, porque ese hielo pesa menos, es menos denso que el agua y actúa como si fuera una especie de aislante que hace muy complicado que el resto de agua de ese pantano se congele. De esa manera, los seres vivos de ese lago o de ese pantano siguen viviendo. Si el agua se comportara al contrario, a medida que se fuera congelando, el hielo se iría acumulando en el fondo y poco a poco, como el resto de agua no tendría ningún aislante térmico, se seguiría congelando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que todo el lago, todo el pantano se terminara por congelar, incluidos los propios seres vivos de ese ecosistema. Por lo tanto, fíjate hasta qué punto es importante que la densidad del agua se comporte como lo hace. Como ya te he contado antes, otra propiedad súper importante del agua es que actúa como un disolvente magnífico, lo disuelve prácticamente todo, de manera que cuando el agua se pone en contacto con casi cualquier sustancia, las moléculas del agua van a envolver a esa otra sustancia y la terminan disolviendo. A este tipo de mezcla tan particular se le llama disolución. En una disolución, la sustancia que está en mayor cantidad, normalmente el agua, recibe el nombre de disolvente, y la sustancia que ha sido disuelta recibe el nombre de soluto. Por ejemplo, en una mezcla de agua con azúcar, el agua sería el disolvente y el azúcar sería el soluto. Y a la mezcla de agua con azúcar se le llamaría disolución, que es un tipo especial de mezcla. Vamos ahora con otra propiedad súper importante del agua, como es su capacidad térmica. El agua resulta que es una sustancia que tiene una capacidad térmica muy elevada. ¿Qué significa esto? Pues que el agua es una sustancia a la que le cuesta muchísimo trabajo cambiar de temperatura. Es decir, hay que darle o quitarle mucha energía para que termine estando más caliente o más fría. Esto va a provocar que el agua actúe como un regulador térmico magnífico. Es decir, todo lo que está hecho básicamente de agua suele mantener muy bien su temperatura de una manera muy estable, algo que tiene un impacto brutal en los seres vivos. Por ejemplo, nuestro cuerpo está hecho casi en un 70% por agua. Si ese agua pudiera cambiar de temperatura con facilidad,
imagínate los problemas que podríamos llegar a tener si tuviéramos que vivir un invierno o un verano muy extremo. Como nuestra sangre está hecha básicamente de agua, imagínate que tuviéramos que pasar mucho frío. Nuestra sangre se podría llegar a congelar. O por ejemplo que tuviéramos que pasar un verano muy caluroso. Nuestra sangre podría llegar a hervir. Gracias a que el agua, que es el componente principal de la sangre, es una sustancia a la que le cuesta mucho trabajo cambiar de temperatura, independientemente del frío o el calor que haya fuera de nuestro cuerpo, todos nuestros fluidos, incluida la propia sangre o todos los líquidos que tienen nuestras células dentro, pues se van a mantener a una temperatura más o menos estable, que es fundamental para que todas nuestras células y todas nuestras reacciones químicas, por ejemplo, pues sigan funcionando de manera correcta. Vámonos a la siguiente propiedad del agua, que no es otra que la de su adhesión molecular. Resulta que el agua es una sustancia que presenta una adhesión molecular muy elevada. Esto va a permitir que tenga ciertos comportamientos que son súper importantes para los seres vivos. Por ejemplo, el agua presenta lo que se llama capilaridad, que es la capacidad que tiene ese agua de subir por el interior de tubos muy finitos, como si fueran pajitas, en contra de gravedad. Esto es, por ejemplo, muy importante para las plantas, que gracias a esta capilaridad tienen la capacidad de absorber savia bruta a través de las raíces y que luego esa savia bruta pueda subir en contra de la gravedad hacia la hoja. Por otro lado, el agua es lo que se llama una sustancia incompresible, es decir, que aguanta sin deformarse grandes presiones. Para comprobarlo, pues podrías llenar, por ejemplo, una jeringuilla con agua y a continuación poner el dedo en el orificio por el que está previsto que salga el agua. Una vez puesto así el dedo, intenta apretar con todas tus fuerzas el émbolo de la jeringuilla. Verás como por muy fuerte que aprietes, el agua no se puede comprimir. Ya te digo yo que por mucha fuerza que hagas, no vas a conseguir comprimir el agua de dentro de la jeringuilla. Esta capacidad que tiene el agua de mantener su volumen es súper importante en algunos seres vivos, que en lugar de huesos, pues tienen el esqueleto hecho de agua, es decir, rellenan el interior de su cuerpo con agua y ese agua mantiene la forma del cuerpo. Esto le ocurre, por ejemplo, a las lombrices de tierra. Este tipo especial de esqueletos que están hechos de agua se llaman esqueletos hidrostáticos y se deben a esa capacidad de incompresibilidad que tiene el agua. Por último, te habrás dado cuenta que algunos insectos que tienen las patitas muy finitas son capaces de andar sobre el agua sin hundirse. Esto se debe a que las moléculas que forman la capa superficial del agua se unen entre ellas con una fuerza muy potente gracias a esa elevada adhesión molecular, formando una especie de red que es capaz de aguantar el peso del insecto sin que se hunda. A esta resistencia tan especial que tiene la superficie del agua se le llama tensión superficial y en el caso del agua, como habrás podido entender, es muy elevada. Por último, aunque no por ello menos importante, resulta interesante que tengas en cuenta que el agua es una sustancia muy reactiva. Es decir, tiene una facilidad tremenda para interaccionar o reaccionar casi con cualquier sustancia. De hecho, la mayoría de reacciones químicas que se producen en nuestro cuerpo, en el interior de nuestras células y demás, necesitan sí o sí la presencia o incluso la participación del agua, lo que se considera una propiedad más de esta sustancia tan particular, el agua, ¿vale? Y hasta aquí este resumen sobre las propiedades más importantes del agua. Espero que te haya servido para entenderla y para que tengas claro lo importante que es. Estate pendiente al siguiente capítulo. Un saludito. ¡Chao!